Para esto vamos a entrar a unos criterios de las derivadas para los valores extremos locales. Y pues vamos a ver primero. Para obtener los valores extremos locales de una función de una sola variable, buscábamos los puntos donde la gráfica tenía una recta tangente horizontal. En esos puntos buscábamos puntos máximos locales, mínimos locales y los puntos de inflexión. Entonces, para una función de dos variables o una función parecida a esta, que es una función f, x, y, donde dos variables buscan los puntos donde la superficie z, esta superficie, tienen un plano tangente horizontal. En tales puntos buscamos los máximos locales, los mínimos locales y los puntos silla. Y pues antes de esto vamos a empezar a definir los puntos máximos y los puntos mínimos. Los máximos locales corresponden a los picos de montaña de la superficie, de una función como esta. Así como esta. Y los mínimos locales corresponden al fondo de los valles, como se va a mostrar en esta imagen. En esos puntos, los planos tangentes cuando existen son horizontales. Los extremos locales también se conocen como puntos extremos relativos. Y vamos a empezar ahora ya con un ejemplo de esto. Vamos a sacar las derivadas parciales de esta función. Tenemos esta función, entonces la derivada parcial con respecto de x va a ser la siguiente. Tenemos que es menos 6x cuadrada más 12x. Esto, como y es una constante, entonces esto va a ser 0 en esta derivada parcial. Y nos saltamos al siguiente término, que va a ser 6y. 6y va a ser también una constante. Entonces vamos a sacar ahora la derivada parcial con respecto de y. Y esta, en este primer término, pues nos da 0 porque x es una constante y la derivada de una constante es 0, como ya sabíamos. Esta es de igual forma que la pasada, entonces nos centramos en esta, que va a ser 6y. Y ahora nos vamos con el siguiente, que sería más 6x. Una vez que ya tenemos esto, nos damos cuenta que aquí todos los términos son divisibles entre 6. Entonces, bueno, antes de esto, de que sea divisible entre 6, lo vamos a tener que igualar a 0. Y ahora sí los vamos a poder dividir entre 6. Este lo vamos a dividir entre menos 6. ¿Por qué? Porque queremos que la variable con mayor exponente quede positiva, entonces la única forma sería dividiéndola entre menos 6, y esta pues sí la vamos a dividir nada más entre 6. En la primera nos quedaría x cuadrada menos 2x menos y igualado a 0. Y esta la vamos a llamar 1, nuestra función 1. Y el resultado de esta, una vez que dividimos entre 6, nos va a quedar que es y más x es igual a 0. Y a esta la vamos a llamar 2. Ahora lo que tenemos que hacer es, el resultado que nos dio aquí y en la otra, tenemos que buscar cuál es más fácil despejar para poder sacar nuestros puntos. Y pues vemos que en la función 2 es más fácil. Entonces, de la función 2 vamos a despejar y nos va a quedar que y va a ser igual a menos x. Y a esta la vamos a llamar nuestra función 3. Una vez que ya hicimos esto, vamos a sustituir ese valor de y que tenemos en la función 1. Y nos va a quedar de la siguiente forma, o sea, en esta. Y nos va a quedar de la siguiente forma, que es x cuadrada menos 2x más x, porque estamos estudiando este valor. Entonces, menos por menos va a dar más x.
y de igual forma va a estar igualada a 0. Entonces tenemos que es x cuadrada menos x, porque tenemos que aquí el número mayor es menos 2x. Entonces pues ponemos el signo de número mayor y los números lo restamos. 2 menos 1 nos va a dar 1 y esto es igual a 0. Ahora lo que podemos hacer en esto es factorizar el valor de x y nos va a quedar menos 1 es igual a 0. ¿Ok? ¿Por qué? Porque x por x nos da x cuadrada y x por menos 1 nos va a dar menos x. Ahora de aquí vamos a igualar este x a 0 igual este x menos 1 a 0. Entonces nos va a quedar que es x, vamos a llamarlo 1, va a ser igual a 0 y x2 es igual a 1. Una vez que ya tenemos estos valores de x, los vamos a sustituir aquí en y para así encontrar y1 y y2 y así obtenemos nuestros puntos. Entonces vamos a tener que si sustituimos, para sacar valor de y1 vamos a sustituir el valor de x, no, aquí es un signo negativo, de x1. Entonces y1 vamos a obtener que es, como x1 es 0, entonces y1 también va a ser 0. Y y2, para obtener y2 lo que vamos a hacer es sustituir este valor de x acá. Entonces tenemos que es menos 1. Okay, entonces ya obtenemos nuestros valores de x1, y1, x2 y y2. Entonces nuestros puntos quedarían, nuestro primer punto era 0,0, que eran los de x1 y y1, que este es un punto, y 1, menos 1, que era y2, x2 y y2, que este es otro punto. Ahora lo que tenemos que hacer es sacar la segunda parcial, la segunda derivada parcial. Entonces recordamos que teníamos nuestra función, nuestra primera derivada parcial de x, teníamos que era 6x cuadrada más 12x más 6y. Entonces nuestra segunda derivada parcial en x sería menos 12 más 12. Este sería 0 porque es constante. Ahora recordamos la primera derivada parcial en y, que era 6y más 6x. Y nuestra segunda derivada parcial en y sería 6. Aquí tenemos un pequeño error, era 12x. Ok. Bueno. Ahora lo que tenemos que sacar es la derivada parcial. Se puede decir que conjugada. Primero de una variable y luego de otra. Ok, entonces podemos sacar primero de y. Tenemos esto. Y después de y la vamos a sacar con respecto de x. Entonces de igual forma nos quedaría 6 porque esta y sería constante. Una vez que ya tenemos esto, vamos a decir, bueno, vamos a sacar un discriminante, el cual nos va a ayudar a determinar, a tomar una decisión estos puntos, si son máximos, punto máximo, perdón, punto mínimo o un punto silla. Ok, entonces vamos a tomar un criterio del discriminante, que el discriminante lo vamos a llamar como una D. Ok, entonces ese discriminante se va a sacar multiplicando la segunda derivada parcial de en x con la segunda derivada parcial en y menos la derivada parcial en x en y al cuadrado. Entonces para esto es lo que nos sirven las segundas derivadas parciales. Entonces tenemos que si d es mayor a 0 y la segunda derivada parcial en x
es mayor a 0, vamos a tener un mínimo. Ahora, si el discriminante, o sea, d, es mayor a 0, pero la segunda derivada parcial en x es menor a 0, vamos a tener un máximo. Y si el discriminante es menor a 0, vamos a decir que va a haber un punto silla. Ok, entonces recordamos que teníamos nuestras segundas derivadas parciales, que de x era menos 12x más 12. La segunda derivada parcial de y teníamos que era 6, y en la segunda derivada parcial en x sin y era igual a 6. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a evaluar nuestros puntos en las parciales, o sea, los puntos que teníamos, que eran 0,0 y 1, menos 1. Ok, los vamos a evaluar en estas derivadas parciales. Entonces, teníamos los puntos, aquí vamos a poner nuestros puntos, aquí vamos a poner nuestras segundas derivadas parciales en x, segundas derivada parcial en y, segunda derivada parcial en x en y, nuestro discriminante y la decisión que se tomó. Que la decisión que se tomó va a ser si es un punto máximo o un punto mínimo. Entonces, tenemos que nuestro punto era 0,0, 1, menos 1. Ok, entonces evaluamos este punto, estos valores de x y y en la segunda derivada parcial de x. Entonces nos va a quedar que es 12 por 0, nos va a quedar que es 0 más 12, entonces tenemos que es un 12. Ahora evaluamos estos puntos de igual forma en la segunda derivada parcial en y y en la de x y y. Entonces tenemos que es 0 aquí, pues nos va a dar, como no hay valores en x, entonces nos va a quedar en ambos. Nos va a quedar 6 y 6. Y aquí, pues como ya habíamos dicho, d es igual a la multiplicación de la segunda derivada parcial en x por la segunda derivada parcial en y menos segunda derivada parcial en x en y al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar este por este menos este al cuadrado. Entonces tenemos que es 12 por 16 menos 6 al cuadrado y nos va a quedar que es 36. Ok, y ahora vamos a evaluar estos puntos como lo hicimos anteriormente. Entonces tenemos aquí que es 1, sería 12 menos 12 por 1 más 12. Entonces nos queda menos 12 más 12, que esto va a ser igual a 0. Entonces aquí nos va a dar 0. Ahora vamos a evaluar este menos 1 en segunda derivada parcial de y. Entonces, pues como no tenemos aquí valores de y ni de x, entonces los vamos a dejar igual, 6, y de igual forma en el siguiente. Entonces lo que vamos a hacer es ahora el discriminante, y lo que va a hacer es multiplicar segunda derivada de x por y. Entonces tenemos que 6 por 0 nos va a dar 0 menos f de xy al cuadrado, entonces nos va a dar que es menos 36. Este menos proviene de este signo. Ok, y ahora lo que vamos a tener que hacer es, conforme a esto y a los criterios que habíamos visto del discriminante, vamos a tomar nuestra decisión si es un punto máximo, punto silla o punto mínimo. Bueno, entonces para tomar la decisión, como ya sabemos, tenemos el punto x y y,
son igual a 0, entonces vamos a seguir con eso. Entonces es 0,0. Pero ahora lo que tenemos que sacar es el valor de z. ¿Y cómo sacamos el valor de z? Lo vamos a sacar sustituyendo los valores de x y y en la función. Entonces como x y y son 0, entonces pues aquí sería 0 por 0 por 0 y 0. Entonces al final nos va a quedar que es un 0. Y como sabemos, aquí el discriminante es mayor a 0. Nos damos cuenta que esto es mayor a 0. También nos damos cuenta que la segunda derivada parcial de x es mayor a 0. Es esta. Entonces, por consecuente, vamos a decir que este va a ser un mínimo. Ahora vamos a hacer lo mismo con el siguiente, que sería, como ya sabemos, tenemos el valores de x y de y, 1, menos 1. Lo que nos falta sacar es el valor de z. Y lo que vamos a hacer es sustituir esos valores de x y y en la función. Entonces nos va a quedar que es menos 2 más 6 menos 3, no, más 3, perdón. Y aquí nos va a quedar que es menos 6. Entonces esto nos va a quedar que este 6 positivo y este 6 negativo se nos van. Nos da 1, o 0, perdón. Y tenemos 3 menos 2, nos da 1. Entonces nuestro tercer punto sería 1. Y así obtenemos el valor de z. Ahora también nos fijamos, pero aquí el discriminante es menor a 0. Entonces como es menor a 0, como este es menor a 0, vamos a decir que es un punto silla, por los criterios que habíamos visto hace rato del discriminante. Entonces este es un punto silla. Entonces esto sería todo por valores extremos. Bye.